Bien, como les decía, el tema que vamos a ver hoy es diagrama de clases, con el agregado que hoy vamos a usar los patrones para el modelado de software orientado a objetos, con el objetivo de aplicarlos a la construcción de ese diagrama de clases. El diagrama de clases que vamos a construir o que vamos a empezar a trabajar hoy es el diagrama de clases relacionado al integrado, ¿sí? Ustedes han visto este tema con el profesor, el tema de patrones, ¿sí? Un patrón es básicamente una solución a un problema ya conocido, ¿sí? Entonces, siempre hablamos de una dupla problema-solución. En el caso de los patrones, ¿sí? Que ustedes están viendo el apunte que tienen, los patrones para la construcción de modelos de objetos del dominio, lo que nos presenta es siempre un par de clases. Un par de clases en donde nosotros tenemos el patrón 1 es como la plantilla a partir de la cual nosotros podemos ver cuáles son los diferentes patrones. Vamos a tener siempre dos clases, ¿sí? En donde nos van a, el patrón lo que nos plantea es una serie de atributos candidatos y comportamiento que puede ser también útil al momento de definir las clases del modelo del dominio. Entonces, ustedes van a ver que tienen toda una serie de patrones, ¿sí? Aquí están resumidos los patrones transaccionales, ¿sí? Son todos estos que se mencionan aquí: actor participante, participante transacción, lugar transacción, bueno, todos estos patrones. Entonces, con esto, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Es que podemos hacer análisis de las clases, ¿sí? En función de estas duplas, analizando las clases en duplas. Lo primero que yo les recomiendo es que utilicen los patrones como una forma de identificar clases. Es decir, probablemente los patrones les ayuden en primera instancia a identificar clases de su dominio del problema. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el caso típico del patrón participante transacción, lo que nos podemos preguntar en términos del dominio que estemos analizando es si hay participantes y si hay transacciones. Y en ese caso, ¿cuáles son? Es decir, nos permite pensar que en el dominio de cuáles clases son candidatas para modelarlas como una transacción, y si tenemos una transacción, pensar si tenemos un participante asociado a esa transacción, ¿sí? Entonces, probablemente incluso ustedes ven aquí abajo una lista de ejemplos de clases que pueden cumplir el rol de participante o de clases que pueden cumplir el rol de transacción. Entonces, eso como primer input para decir, bueno, ¿para qué usamos los patrones? Bueno, yo pienso, ¿mi dominio es transaccional? Sí. Bien, perfecto. Tengo clases del tipo transacción, una o más. Asociada a esa transacción, ¿tengo un participante? Sí. ¿Cuál? Entonces, de esta manera podemos empezar a identificar clases. Luego, una vez que ya tenemos y hicimos esta primera aproximación a las clases del dominio, luego ya podemos empezar a relacionar y a pensar en los atributos y el comportamiento propio de cada clase. Entonces decimos, bueno, si nosotros tenemos un sistema de venta, podríamos tener la venta como la transacción y el cliente como participante. Entonces decimos, bueno, ese participante que yo estoy considerando que es el cliente, yo en el dominio del problema, ¿tiene un número? Es decir, yo le voy a asociar a ese cliente un número, sí o no. ¿Me sirve ese atributo o no me sirve? ¿Sí? Entonces, tendré yo que analizar de acuerdo al dominio si eso lo incluyo como un atributo de la clase cliente, ¿sí? Que cumple el rol de participante. Vamos a tener una fecha de inicio y una fecha de fin para ese cliente.
justifica. Fecha de inicio podría traducirse en fecha de alta, fecha de fin podría traducirse en fecha de baja. No tienen que ser exactamente los mismos nombres. Simplemente lo que hace el patrón es sugerir, ¿sí?, atributos para esa clase. Ese cliente va a tener un password, va a tener un usuario, va a tener algún nivel de autorización en mi sistema. Si no, entonces lo que vamos haciendo es nos vamos preguntando si estos atributos aplican al dominio que yo estoy analizando. Cuando dice sobre mí, es un disparador para que ustedes piensen en otros atributos que pueden aplicar a un participante. Es necesario, por ejemplo, tomar el nombre del cliente, tomar el apellido, tomar su email, tomar su domicilio, sí, no, y entonces a partir de ahí ese sobre mí básicamente les permite pensar en estos otros atributos, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con la transacción. Bueno, nosotros dijimos que nuestra transacción en el dominio se va a llamar venta, por ejemplo. Entonces, ¿esa venta va a tener un número? Puede ser el número de venta, podría uno pensar en un número de ticket, en un número de comprobante, ¿sí? Entonces, ese atributo ustedes lo tienen que llevar a su dominio concreto con el cual están trabajando. De la misma manera, atributos como fecha, hora, estado y sobre mí, lo que les va a permitir es pensar otros atributos que puedan ser necesarios para esa transacción que ustedes están analizando. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí, gente? Sí, profe. Sí. Ok. Bien. Entonces, una vez que hemos analizado los atributos, dijimos vamos a tener una relación entre estas clases, probablemente lo que nos sirva pensar es, en el siguiente paso es, ¿cuál es la navegabilidad de la relación entre estas dos clases? ¿Sí? Que siempre, en general, los patrones plantean en este nivel y en los patrones transaccionales son generalmente relaciones de asociación. Entonces, el patrón plantea una navegabilidad, ¿sí?, propuesta en términos de el mismo nombre del patrón. ¿Qué quiero decir con esto? Si el patrón se llama participante transaction, lo que sugiere el patrón en términos después del comportamiento que tiene definido es que el participante conozca la transacción, que el participante tenga un atributo que sea un conjunto de transacciones. Y lo que les plantea, si ustedes establecen la relación de cliente a venta, es que la multiplicidad mínima y máxima es 0 o muchos. Y no es que siempre sea 0 o muchos. Ustedes lo que tienen que hacer en ese caso es analizar. ¿Es la multiplicidad mínima 0 o 1? ¿Es la multiplicidad máxima 1 o muchos? Es decir, ustedes tienen que hacer la adaptación. Esto es una generalidad. Si ustedes deciden que la navegabilidad es desde la transacción hacia el participante, es decir, desde la venta hacia el cliente, lo que sugiere el patrón es que la transacción conozca, o la venta en ese caso, conozca a un solo cliente. ¿Sí? Entonces, en este sentido es que ustedes tendrán que analizar cuál es la navegabilidad que van a proponer y a partir de allí, ¿sí?, definir cuál es la multiplicidad en el extremo navegable de la relación. ¿Estamos hasta ahí? ¿De acuerdo? Luego tendrán que avanzar con el análisis del comportamiento. Y aquí es donde, lo que yo les digo, que el patrón sugiere una navegabilidad en función de su comportamiento, ¿sí? Y cuando yo digo que sugiere, cuando dice, por ejemplo, cuántos o cuánto, ¿sí?, básicamente lo que está haciendo el participante es hacer
¿sí? Una colaboración con las transacciones. Entonces, ¿cuántos? Quiere decir que yo puedo, ¿sí?, contar las transacciones, o yo puedo utilizar, ¿sí?, ese cuántos o cuánto para, a partir del cliente, por ejemplo, iterar sobre las ventas, contar cuántas ventas tiene. Podré clasificarlas a esas ventas si es que la transacción tiene un estado. Podré calcular sobre las transacciones, por ejemplo, que el cliente pueda calcular cuánto gastó en ese negocio. Puede utilizar el calcular para mí, o puede tener algún otro tipo de comportamiento, está autorizado más allá del comportamiento que siempre definimos, que tiene que ver con el crear, el mostrar, y otro comportamiento que sea necesario en función del dominio que estamos analizando. Lo mismo pasa con la transacción. La venta. La venta puede tener un calcular para mí. Por ejemplo, calcular el monto de la venta, ¿sí? Y ese valúeme lo que nos permite es un comportamiento que nos lleva a saber alguna condición de la transacción. Si está en un determinado estado, si corresponde a determinada fecha, si corresponde a determinado periodo. Entonces, ese valúeme básicamente lo que hace es que el objeto transacción haga una evaluación sobre algún atributo propio o en colaboración con otros objetos, otras clases, ¿sí?, permita determinar ese valor de la transacción, ¿sí? Esto yo estoy haciendo un repaso porque ustedes lo vieron en detalle con el profe en el teórico, ¿sí? De la misma manera, es decir, podemos empezar a ver que luego podríamos aplicar, si la transacción es la venta y tiene un detalle de venta, podríamos aplicar el patrón típico, el 6, ¿sí? En donde van a ver que lo mismo que está acá en términos de atributos, lo que estaba en el patrón 3, pero lo que cambia es el comportamiento, porque el comportamiento definido en transacción es aquel que permite trabajar con los detalles de la transacción, ¿sí? Entonces, van a ver que este comportamiento permite que la transacción clasifique los ítems o los detalles, calcule sobre los detalles, pregunte cuántos detalles están en un determinado intervalo. Intervalo puede ser intervalo de tiempo, intervalo de algún rango de algún tipo. Y van a ver que en el detalle de transacción tienen una serie de atributos que son candidatos, cantidad, estado y el sobre mí, y tiene la particularidad que tiene el calcular para mí y el valúeme. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar estos pares de clases a medida que vamos construyendo el modelo y ver si aplican. Ustedes ven aquí lo que yo les decía, más arriba lo van a encontrar en el apunte, que hay una serie de mapa de lo que son los patrones transaccionales. Entonces podemos decir, bueno, una transacción puede estar asociada a un participante, una transacción puede estar asociada a un lugar. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio, famoso ejercicio del supermercado? Que teníamos la sucursal, que teníamos la caja. La caja estaba asociada, o la asignación a caja, al ticket, entonces eso nos define por ahí un lugar. El participante podría ser el cajero. El detalle de la transacción era el detalle del pedido. El ítem era el producto que yo vendía. ¿Y cuando uso ítem y cuando uso un ítem específico? El ítem específico es cuando yo a cada uno de los objetos de la clase, ¿sí?, los puedo identificar generalmente a través de un número en particular. Eso sucede cuando yo, por ejemplo, vendo, por decirles, celulares que tienen un número de serie, ¿sí? Si ustedes van al patrón
en donde se habla de lo que es el ítem específico, van a ver que esa clase tiene esa particularidad, es decir, que cada objeto podría tener un número de serie diferente que lo hace distinto a lo que es el ítem, que es algo genérico. Van a ver que tienen la transacción y la transacción subsiguiente, que el detalle de la transacción se puede asociar al detalle de la transacción subsiguiente, y tienen el patrón actor participante, que puede utilizarse, no es de lo más habitual, puede suceder que sea necesario, por ejemplo, decir, bueno, yo tengo, como dice acá en los ejemplos, por ejemplo, tengo una organización y necesito modelar la organización como actor y como participante a los empleados de esa organización. ¿Sí? En el ejercicio de la remisería que nosotros vimos, por ejemplo, que teníamos la empresa y los empleados de la empresa, que eran quienes solicitaban viajes, estábamos aplicando concretamente este patrón, el actor participante. ¿Sí? Eso por el lado de los patrones transaccionales. En cuanto a lo que son los patrones, me pasé mucho, los patrones de agregación son sugerencias cuando tenemos que modelar relaciones de agregación. ¿Sí? Entonces podemos tener los más típicos, son el grupo miembro, el todo parte, el contenedor contenido. Entonces son patrones que nos van a permitir de la misma manera decir, bueno, yo tengo algo que puede ser un contenedor y tengo su contenido, bien, qué atributos y qué comportamiento me sugiere el patrón para resolver esa situación. ¿Sí? Sí, David. Sí, no, le iba a hacer una consulta sobre lo anterior. Si puede dar un ejemplo de transacción subsiguiente. No, no me queda Sí. muy claro a mí el concepto. Sí, la transacción subsiguiente es la que sigue a la transacción. Por ejemplo, si yo tuviera, acá, si yo tuviera, vos compraste, por ejemplo, en Mercado Libre, ¿sí? Tenemos la transacción de la venta. La transacción subsiguiente podría ser la transacción de la entrega. Es decir, Sí, perfecto. si Sí. tenemos la necesidad de modelar la entrega como una transacción que sucede, que tiene su necesidad de definición en términos de que tiene una fecha específica, una hora, tengo que manejar estados sobre esa entrega, por ejemplo, entonces modelaría la transacción y la transacción subsiguiente. La típica es el pedido y el cobro, por ejemplo. ¿Sí? O el pedido y la entrega. ¿Sí? Son transacciones en donde la transacción subsiguiente es lo que continúa a la transacción, y que nosotros nos damos cuenta de la necesidad de modelarlo como una clase aparte y no simplemente como un estado más de la transacción. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Ahí quedó. Bueno, excelente. Bueno, gente. Y por último, digo, tienen 3 grupos de patrones para el modelado de dominio. Después tienen los patrones de plan. ¿Sí? Los patrones de plan generalmente surgen en dominios en donde tengamos que manejar planificación. Tipos de dominios en donde manejemos producción, ¿sí? Hay un caso en la guía, por ejemplo, que habla de una empresa que produce. Entonces, la necesidad de decir, bueno, definimos un plan y un plan tiene pasos, y luego modelamos la ejecución del plan. Entonces yo en el plan puedo tener la fecha de inicio y la fecha de fin, y en la ejecución del plan la fecha de inicio real, la fecha de fin real, cuáles son los recursos que realmente utilicé para ejecutar ese plan. Entonces, este grupo de clases lo que nos permiten es, si tenemos un dominio en donde tenemos que manejar planificaciones, podemos utilizar esto como una solución o como, digamos, una herramienta que nos permita modelar las clases. ¿Sí?
Hago solamente respecto a los patrones transaccionales una aclaración, ¿sí? Que es este patrón, el patrón 12, una asociación, otra asociación. Esto plantea una generalidad, es decir, todas aquellas clases y relaciones entre clases que no caigan en ninguno de los otros patrones transaccionales, podríamos modelarlos como una asociación, otra asociación. La verdad que no dice mucho el patrón, ¿sí? Nosotros generalmente, digamos, cuando establecemos la relación entre clases y demás, el patrón 12 es cuando establecemos una relación de asociación entre dos clases que no corresponden a ninguna de las otras categorías. No lo usamos demasiado, se pueden valer del patrón sin problema, pero en términos de lo que nosotros le pedimos concretamente, que después es una tabla en donde nos muestren la utilización de los patrones, ¿sí? Es que la verdad no lo vamos a modelar. ¿Cómo? Una vez, más allá de que ustedes usen los patrones, entonces abran y digan, bueno, puede usarse estos atributos y demás, lo que nosotros les vamos a pedir en términos de decir, cuando les pedimos aplique los patrones estructurales, es que nos muestren algo de... Déjenme ver. Ya les muestro. ¿No lo tendrá? Sí. Es algo de este tipo. Ustedes van a tener su diagrama de clases construido y lo que le pedimos es una tablita en donde digan, bueno, el patrón 3, participante transacción, nosotros lo pensamos y lo utilizamos en la dupla de clases, por ejemplo, en este caso, cliente pedido. Y el patrón 6, transacción, detalle de transacción, lo utilizamos cuando pensamos la dupla de clases pedido, detalle, pedido. Y el patrón 9, ítem, detalle, cuando vimos servicio, detalle, pedido. ¿Sí? Es decir, lo único que le pedimos, digamos, más allá de la aplicación y del uso, es que ustedes construyan esta tabla en donde reflejan los pares de clases a qué patrón correspondería. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, excelente. Entonces, el trabajo de hoy es parecido a lo que hicimos en la clase pasada, nada más que lo vamos a hacer ahora sobre diagrama de clases. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar en subsalas, ustedes van a empezar a pensar y a construir el diagrama de clases del integrador, ¿sí? Con las mismas consideraciones de la clase pasada. Lo que estamos haciendo es el diagrama de clases para el proceso principal, el proceso bajo estudio, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la realización del servicio de lavado, y a partir de ahí poder ver cuáles son las clases que necesitamos manejar para dar soporte a ese proceso de negocio. Entonces, vamos a abrir las subsalas, ustedes empiecen a trabajar, y de la misma manera que la clase pasada, la idea es que ustedes entreguen la resolución que vayan pudiendo definir, ¿sí? En una tarea en la UB, cosa que nosotros tengamos y podemos hacerles un feedback, ¿sí? Para la entrega que, recuerden, es el 1 de septiembre, ¿sí? Que ya tienen las consignas subidas y demás. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir pasando por los grupos, vamos a ir haciendo revisión, vamos a ir sacando dudas, los vamos a ir guiando, pero la idea es que sean ustedes quienes puedan trabajar en grupo en la resolución del diagrama de clases. ¿Sí? Perdón, Germán, Sí. ¿me permitís una aclaración? Gente, yo en la madrugada les subí la corrección de lo que habían hecho sobre requerimientos, porque bueno, a la hora de ir
identificando clases, viendo atributos, comportamiento de las clases, es importante que tengan presente también los requerimientos, ¿sí? Así que eso, para que cuando vayan trabajando lo tengan a mano. Absolutamente. Bueno, gente, vayan sumándose a las salas, ¿sí? Vamos a ir pasando, vamos a ir charlando con ustedes y bueno, vamos a ir viendo de qué manera van construyendo este diagrama de clase, ¿sí? Bueno, gente, por el día de hoy hemos trabajado en lo que es el integrador. Recuerden, dicho esto, mañana van a tener tiempo para subir un borrador, indiquen quiénes son, quienes han participado de cada grupo. ¿Sí? Lo que les pedimos no es con carátula ni nada, simplemente un diagrama de clases de lo que han estado trabajando hoy. ¿Sí? Puede ser a mano o en una herramienta, preferiblemente en una herramienta para que ya vayan adquiriendo además y ya vayan teniendo el modelo para la entrega formal. Y recuerden de tratar de ir indicando qué patrones estructurales, qué patrones transaccionales van aplicando en cada caso. A nivel de, como para cerrar, ¿sí? Y en función de lo que hemos estado viendo un poco con la profe, mientras hemos ido pasando por las distintas salas, recuerden, hay como grandes bloques que resolver en términos de este dominio, ¿sí? Por un lado, recuerden, estamos vendiendo un producto, en este caso un servicio, ¿sí? Hay que resolver cuál es el servicio que nosotros brindamos, ¿sí? Ese servicio que me dice que tiene un determinado precio de acuerdo al tipo de lavado y al tipo de vehículo, ahí hay que trabajar un poco para poder resolver esa situación en particular. Por otro lado, tenemos como transacción, digamos, o como manejo esencial, digamos, todo lo que tenga que ver con esto de los turnos. Estos turnos que se generan para las sucursales y que después se pueden ir asignando a los diferentes clientes, ¿sí? Y asociado a eso, obviamente, el momento en que se produce el cobro. Y por el otro lado, ¿a quién le damos ese servicio? Que en definitiva son estos clientes que tienen determinados vehículos, que son los que en definitiva luego se asocian a los turnos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, como tres grandes bloques, ¿sí? Que yo les doy así como input, como para que consideren al momento de modelar este modelo de dominio, este diagrama de clase. ¿Estamos? Bueno, gente, por hoy estamos. Si alguno se quiere quedar, si alguno tiene consultas o demás, ya con todos fui revisando cuál es la instancia de recuperación que tienen que hacer. Recuerden que el 25 de agosto, es decir, de acá a 2 semanas, tenemos la instancia de recuperatorio. Y, ¿qué más? Con eso creo que estaríamos, ¿sí? Si hay alguna duda o alguna consulta, se pueden quedar, y si no, por hoy ya está. Bueno, profe, nos vemos la semana que viene entonces. Nos vemos. Que estén anden bien. muy bien, que Chau. descansen. Buenas noches, cuídense. Buenas noches. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao. Mateo, levantó la mano. Diga, Mateo. ¿Qué Sí, tal? Una consulta, pero para el recuperatorio. sí. Estaba repasando el teórico, el capítulo de Bravo, y bueno, ahí menciona varios elementos que por ahí no usé en el parcial y no he visto que usáramos tanto en el práctico, sobre todo estos estos elementos que convergían o divergían, los condicionales creo que eran. En el BPMN. Sí, BPMN, sí.
Bien, en el BPMN, básicamente, los rombos. Sí, los rombos. Nosotros básicamente Por ejemplo. usamos el divergente, que es el que te permite generar diferentes caminos ante una determinada situación, te permite ir por diferentes situaciones, digamos, en el modelo de proceso. Sí, sí, sí. Y eventualmente, pero es muy raro que podamos llegar a utilizar el paralelo, ¿sí? Cuando vos tenés que una determinada situación, podés tener que se vayan generando diferentes tareas como al mismo tiempo. Claro, porque en el libro es como que, bueno, hay distintos eventos de finalización, pueden divergir y tener caminos paralelos, puede haber loops, todo Sí. eso, pero eso no lo usamos, ¿no? No hemos modelado con eso. Por eso, de los elementos de las bifurcaciones, los divergentes y los paralelos, por eso, los divergentes seguro, los paralelos Sí, puede que sí, depende de la situación, nosotros no hemos modelado, creo, un uso, pero puede llegar a darse. Respecto de los eventos de fin, utilizamos dos. El evento de fin que no tiene ninguna marca como para indicar que el proceso finalizó, o el evento de fin que tiene una X que indica que el proceso en ese momento se cancela por alguna situación. Suponete, le informas que no tiene disponibilidad, no hay turnos disponibles, en el caso del integrador, por ejemplo, y decís, bueno, informas que no hay turno y pones el evento de fin con la cruz diciendo que entonces no vas a poder continuar con el proceso. ¿Sí? bien. ¿Y las alertas? Las alertas. En términos de evento de... No, las alertas eran otro elemento cuando no se cumplía una condición, por ejemplo. No, no usamos las alertas. No, Ok, no, ese no lo uso. bueno. ¿Mm? Y para estudiar, entonces, para practicar, porque tampoco, o sea, sería como leer los casos de estudio y tratar de hacer de vuelta el BPMN y compararlo con las soluciones hechas. Sí, si vos tenés alguno que hagas, que vos decís, mire, profe, yo hice me lo puede revisar y demás, me lo mandas por mail, o eventualmente, no me Bien. gustaría, digamos, que lo veamos en el espacio de clase si tenemos otro tema, pero si no, lo vemos en el espacio de clase, pero si vos vas haciendo algo, tranquilamente me podés enviar. Si hace falta, hay ejercicios resueltos, digamos, en la plataforma. Si necesitan alguno más, me escriben, profe, y yo trato de buscar algún otro ejercicio para disponibilizarles para que tengan resuelto. ¿Sí? Bien, ok. Bueno, Bueno, gracias. no, de nada. Marcos, Sí, profe, yo también tengo una duda, pero es sobre la actividad que estamos haciendo ahora. ujú. Me queda una duda de no sé si estoy bien haciéndolo o tengo que pensarlo de alguna otra manera.